Está con nosotros Osvaldo Landázuri, él nos va a ayudar a hacer el análisis económico de cómo está la situación actual en el país. Osvaldo, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, hablábamos hace un minuto que nos sometimos a una carta de intención. Hay algunas exigencias que puso el Fondo Monetario Internacional para prestarnos 1.300 millones de dólares durante los próximos 4 años para ir desembolsando ese dinero que lo necesitamos para poder cumplir con algunos compromisos que tiene y que adquirió el gobierno nacional y que pues están enfocados mucho hacia las expectativas que tiene la gente para poder hacer determinadas cosas. Pero al parecer como que ha sido un poco complicado ir cumpliendo, no hemos cumplido con todo y eso nos pone frente a la posibilidad pues que tengamos que tomar determinadas medidas y quisiera ahí tomar tu criterio. ¿Qué debemos hacer? No cumplimos con el Fondo Monetario, pero por el otro lado tampoco podemos tomar medidas que lleven y pongan contra la pared a la población. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Yo creo que hay que entender primero que el Ecuador ya decrecía antes del acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, no es que el acuerdo con el fondo hace que la economía se contraiga más de lo que ya estaba contrayéndose. Es decir, es indudable pensar que el modelo anterior se agotó. El endeudarte para que el gasto público siga siendo el motor de la economía, eso ya terminó. Primero. Segundo, lo que vemos ahora nosotros es un cumplimiento que yo diría que es a medias con ciertas particularidades especiales que sí dejan dudas. Hoy lo que estamos viendo es que el ajuste central en donde debíamos haber trabajado, que es el gasto corriente, no ha disminuido, más bien los salarios permanecen iguales, diría yo, hasta el primer semestre de este año, y lo que tú estás viendo es que se deja de invertir muchísimo. Pero además dentro de la inversión es un tema bien especial lo que está viviendo el Ecuador. El ajuste sí se da en el gobierno central. Tenemos la 10ª parte de lo que invertía el Ecuador hace 5 años en el gobierno central, pero en cambio los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, no han bajado, no se han achicado. Tenemos ahora las empresas públicas que se achican a la mitad, es decir, es un ajuste asimétrico, un ajuste raro que demuestra otra vez que el gobierno no tiene liderazgo político suficiente para hacer que la economía tome un curso determinado y que en definitiva le dé al inversionista, nos dé a los fabricantes, a los productores, señales claras de saber a dónde vas. Bueno, ¿cuál es la realidad? Porque lo que sucede ahora es que al no tomar decisiones concretas, los inversionistas permanecen en incertidumbre. Tú has visto el riesgo país en los últimos días, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Crece el riesgo país? Es indudablemente una muestra de incertidumbre. Eso es lo que lamentablemente tenemos. A Correa no le gustaba el riesgo país, pero eso es lo que hay. Y entonces te das cuenta que la incertidumbre permanece. Pero el riesgo país, digamos, tiene que ver únicamente con esta lentitud en tomar decisiones o esta falta de una determinación político-económica, o cuánto influye también lo externo. Por ejemplo, lo que sucedió en Argentina tras las elecciones influyó en el riesgo país de toda la región, y también lo que está pasando con Estados Unidos y China. ¿Qué pesa más? Lo que sucede aquí, es lo que tú comentas, es cierto, son la combinación de ambas. Es decir, Argentina te muestra que un gradualismo extremo tampoco es bueno. Es decir, si no tomas decisiones como lo que está pasando en el Ecuador, que el gasto corriente no se ajusta y por lo tanto tú lo que estás haciendo es pasar, dejando de hacer inversiones para pasarle al Banco Central la plata, tampoco es un tema que resulta tan profundo, tan atractivo para el inversionista. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tú ves el ambiente externo y lo que sucede es que China se pelea con Estados Unidos, y eso ¿cómo nos afecta?, dirá la población. Nos afecta fundamentalmente porque al desacelerarse la economía china, probablemente el apetito por materias primas sea más bajo, y en esa línea el precio del petróleo, el precio del cobre sea más bajo de lo que estaba. Primer tema. Segundo tema, los países emergentes. Argentina, como un caso emblemático de un acuerdo con el Fondo Monetario. Si no tomas decisiones de fondo, como lo hizo Macri, es decir, no tomó decisiones de fondo, hizo ajustes cosméticos por un lado y por otro, entonces lo que el mercado te dice es: yo veo que usted no va a alcanzar las metas que se puso con el Fondo Monetario. Y cuando no va a alcanzar las metas, entonces ¿a qué va a tener que ir? Si no tienes el Fondo Monetario, y ojo, Janet, no es que nos guste el Fondo Monetario. Yo realmente siento vergüenza de que el Ecuador tenga que acudir al Fondo Monetario, uno de los únicos países en Latinoamérica que está en esta situación, y en el mundo. El mundo ha aprendido a manejar bien su economía. Entonces, lo que te dice el mercado es: usted no va a cumplir.
Y al no cumplir, entonces va otra vez a caer en esta situación de prevender petróleo, de emitir bonos al más del 10%, y entonces yo veo que usted no va a poder acometer a sus obligaciones. Entonces yo creo que es una mezcla de ambas cosas la consulta tuya, es decir, está por un lado la indecisión ecuatoriana, no sabemos qué es lo que va a pasar con estas reformas, me parece que es un hermetismo innecesario. Deberíamos hablar con la población, deberíamos buscar apoyos, decirle transparentemente qué es lo que está pasando con la economía. Y entonces hoy tenemos un gobierno que por un lado está buscando apoyos para subir el IVA, lo sé de muy buenas fuentes. Tenemos otra parte del gobierno que dice no topen el IVA. Y entonces el resultado de aquello es que tú tienes ya decisiones que no se toman incluso hasta el último trimestre de este año. Digamos, tenemos siempre la crítica, ¿no? Es súper fácil criticar, pero pues tanto Argentina como Ecuador no sé si viven la misma situación. La necesidad de tomar determinadas medidas económicas tal vez un poco fuertes para la población, pero al mismo tiempo la reacción política que puede poner a tambalear el gobierno, lo cual devendría en una debacle económica si tenemos una estabilidad fuerte dentro de nuestro país, inestabilidad. Entonces, ¿qué hacer? Estamos como entre la espada y la pared. En Argentina ya se ve que las medidas graduales, o demasiado graduales, pues sí, pusieron también, han puesto a tambalear al gobierno. Pero si tomara medidas de shock, también lo tumban. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sucede es que necesariamente la política es parte de la economía. Pero lo que también es cierto es que las decisiones históricas que debe tomar un gobierno no deberían estar tan enmarcadas en el futuro político. Por más que Moreno manifieste que no quiere ser otra vez presidente, su entorno, o mucho de su entorno, sí se piensa presidenciable. Y en esa línea las decisiones no se toman. Entonces yo lo que creo, Janet, es que el liderazgo tiene que ser fuerte, diciéndole a la población lo que hay que hacer, incluso con situaciones complejas. Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Que vayamos a un shock por fuerza o que administremos ese golpe de manera paulatina, pero permanente y disciplinada, hacia llegar a un resultado similar? Porque un Ecuador dolarizado no te da mucho espacio tampoco. A diferencia de Argentina, tú no vas a tener el problema de la devaluación, vas a tener el problema de no tener dólares para poder transaccionar en la economía. Y entonces ese sí va a ser un shock. A eso vamos a llegar, o podríamos llegar, si es que no se toman las medidas correctas. Porque ¿qué es lo que pasaría en el extremo si tú tienes un Estado que ya pierde su financiamiento? Un Estado sin financiamiento es un Estado que no puede operar. Y entonces comienzas a vivir lo que vivió Argentina en el año 2000, cuando se salió de la convertibilidad. Lo que sucedió en ese momento es que tú tenías un choque tremendo, sin moneda, en donde los gobiernos seccionales emitían unos bonos que garantizaban el pago, otros, es decir, un shock. Hacia esos vas a caminando tú con decisiones o sin decisiones, y llegas al mismo resultado. ¿Qué decisiones deberían tomar? Digamos, estamos a las puertas de que presenten una propuesta de reforma económica con carácter de urgente. ¿Qué debería incluir esa reforma? Por ejemplo, esa reforma, a ver, primero partamos de un gran tema. Tú tienes que ajustar 5 puntos tu economía, 5.000 millones de dólares, dividido en 3 grandes temas: tributario, los sueldos y salarios del gobierno, y por otro lado los subsidios. Entonces esas son las decisiones. Tú tienes que trabajar en los impuestos entendiendo que, les guste o no les guste a todos los presidenciables del país, algo hay que hacer. Es decir, yo por ejemplo he planteado un IVA diferenciado. Yo creo que algunas cosas sí deberían pagar más IVA. Tú ves el IVA de Ecuador y es el IVA casi, entiendo yo, que de los más bajos de la región, si no es el más bajo. Tienes por otro lado las reformas laborales, es decir, si no le presentas al empresario un entorno más atractivo para poder trabajar, hoy cerrar las actividades en el país es realmente un drama, es decir, tienes que liquidar trabajadores cuando estás quebrado incluso. Tienes un montón de sobrecostos. Y por último los subsidios, es decir, tú tienes ahí un hueco en la economía que es tremendo. Entonces, esas decisiones tienen que tomarse. Tú tienes que hablar del gasto corriente, tienes que decirle a la población, como lo hizo Portugal en su momento, que ahora es emblemáticamente el país a seguir en términos de economía. Portugal se ajustó de una manera asombrosa, dramática, durísima en un momento del tiempo, pero empezó a crecer,
a los 5 años aproximadamente de ese ajuste. Entonces, estos 3 temas o 4 temas son los que en definitiva tú tienes que abordarlos de manera disciplinada y de manera responsable, y es lo que no está haciendo el gobierno. Diría yo que en parte sí, en parte no. Pero a ver, una reforma tributaria, hablemos del IVA. Entonces, en este momento el 73% de los productos de la canasta básica no pagan IVA. Usted plantea un IVA diferenciado. ¿En qué sentido? ¿Sería digamos, incluir o incrementar el IVA en determinados productos de esa canasta básica que unos los pagarían y otros no? Es correcto. Yo más que la canasta básica me refiero a los productos que pagan ICE. Es decir, a los impuestos de consumos especiales, por ejemplo, cierta gama de vehículos, perfumes, cosméticos, pero yo prefiero eso a tener eliminación de exenciones, por ejemplo. Es decir, tú le quitas el no pagar IVA en educación, en salud, en alimentación, etcétera, en cierta alimentación. Entonces, un IVA diferenciado que le acompaña al ICE, por ejemplo, me parece una buena alternativa. Pero cuando tú hablas en asamblea con los legisladores o con los asambleístas que se llaman ahora, probablemente te encuentras con que otros también son presidenciables. Y entonces tienes los socialcristianos que te dicen, no topemos los impuestos, tienes Creo que te dice exactamente lo mismo. Y lo cierto, Janet, es que aquí hay un gran tema. Tienes por un lado un sector privado que se ha ajustado, nos hemos ajustado de manera dramática, y tienes un sector público que no lo ha hecho. Entonces, lo que yo sí comparto con varios partidos políticos es que mientras el gobierno no le diga a la población responsablemente, yo me ajusté, aquí están mis datos de gasto corriente, lo hice así, pero no bajando 5% a los ministros o 7% a los viceministros, eso no tiene lógica fundamentada, o al menos es una propaganda nada más. Entonces, lo que yo sí creo es que mientras tú no le vendas a la población transparentemente el esfuerzo que has hecho como país, y por lo tanto pides algo de sacrificio, lamentablemente el gobierno no va a tener apoyo político. Entonces me parece que es un error este hermetismo para luego salir con una sorpresa. Y a ver, la expectativa de todos, ¿existe la posibilidad de hacer también un sacrificio diferenciado? Es decir, que los más pobres se sacrifiquen menos y que los más ricos se sacrifiquen más. Porque el problema de todas estas medidas es que siempre, digamos, afectan a los más pobres. Los ricos no se afectan. Son capaces de ajustarse sin tener un gran cambio en su realidad diaria. Lo que sucede es que el ajuste es para todos, Janet. Lo que pasa al final del día es que quizás las personas que tienen más ingresos sienten menos ese ajuste que las personas que tienen menos ingresos. Y ahí es donde el rol del gobierno es muy importante, es decir, tratar de velar por las personas que tienen menos ingresos. Pero el ajuste es de la sociedad, es decir, las empresas pagan menos salarios, los empresarios ganan menos dinero, pero indudablemente la sociedad entera es la que se ajusta. Debemos velar por los más pobres, es decir, tomar medidas que sean paliativas para ese sector de la población. Pero por el otro lado tú tienes que, si no tomas medidas, hoy el desempleo y el subempleo es más grande que el empleo pleno. Entonces le estás afectando al más pobre incluso más de lo que harías si tomaras las decisiones correctas. Pasar por una reforma laboral es otro de los puntos que usted ha citado, pero quizá eso implica un análisis un poco más largo, y quisiera ir por cuestión del tiempo al tema de los subsidios. ¿Usted considera, y eso es lo que se ha hablado, que debería haber un nuevo incremento en el precio de los combustibles y que deberíamos acercarnos cada vez más a los precios internacionales, incluso para motivar a la gente a que deje de consumir tanta gasolina? Es correcto, y en esa línea, yo que no estoy buscando votos, lo he dicho en varios canales de televisión, radio, etcétera, tenemos que transparentar la economía. Yo creo que no sacas nada tú dando un diésel que cuesta la tercera parte de lo que cuesta fuera a carros de lujo, por ejemplo, que se importan en el país. Entonces, ¿qué es lo responsable? Lo responsable es un discurso que te diga lo que yo te estoy diciendo, es decir, no me alcanza la plata para regalar mis combustibles. Y en esa línea, un presidente fuerte, un presidente que lidere la nación, debería decir a la población, yo tengo que tomar estas decisiones. En esa línea, lamentablemente, el quitar subsidios no es popular. Y lo cierto es que cuando tú vas con ese discurso a una asamblea, a unos ministros que sí piensan ser elegidos en algo el próximo periodo, probablemente las decisiones se postergan. Entonces, los subsidios es un tema que debemos tratarlo como ecuatorianos. Janet, claro, ningún país está subsidiando sus combustibles. Pero hay que tomar en cuenta que, por lo menos en este país, el rato que se sube 1 centavo a la gasolina, suben todos los precios. Y eso termina golpeando mucho la economía popular.
Lo cierto, Janet, es que al final del día tú tienes un Ecuador que ahora tiene un tipo de cambio real que está sobrevaluado, es decir, eres más caro. Si tú te vas a comer en un restaurante en Estados Unidos, te das cuenta que pagas algo similar a lo que pagas en el Ecuador. Eso no tiene lógica. Se va a ajustar en sí mismo, es decir, cuando tú tengas un periodo de ajuste determinado porque subiste los subsidios, al mismo tiempo vas a vivir lo que ya estás viviendo en cierta medida, deflación. Es decir, todo se va a tener que ajustar a una realidad determinada. Es lo que se conoce en economía como un proceso de devaluación interna. Es decir, yo me ajusto y hago que la economía sea transparente. Osvaldo Landazuri, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.